Hola, buenos días. Soy Félix Páez de Publisher Weekly y hoy contamos con la presencia de Salva Espín, que es el dibujante más famoso, más mediático y más querido de Marvel en España. ¿Qué tal, Salva? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, pues por aquí estoy en el lugar de trabajo, junto a la mesa de dibujo, tanto digital como analógica. Oye, Salva, cuéntanos un poquito para empezar, por si quedara alguien que no te conozca, si te tuvieras que presentar a ti mismo, ¿quién dirías que es Salva Espín? Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Por eso, siempre remito a la gente a la Wikipedia, que tengo la suerte de que me hicieran un reportaje, o sea, bueno, una ficha muy, muy chula. Y siempre remito a la gente, pero si tengo que hacerlo por mis propias palabras, pues a ver, pues, Salva Espín es pues, un dibujante huertano, una persona que siempre le han gustado, bueno, no solo los cómics, sino los cómics, los videojuegos, las películas, en general, muchos mundos de fantasía, y lo que le ha gustado hacer es dibujar para poder extender esas sensaciones que he ido viendo en las películas, los videojuegos, los cómics, a mis propios cómics, o a partir de ahí diseñar mis propios mundos. ¿Cómo fue que te decidiste a ser dibujante, bueno, a trabajar en el mundo del cómic? ¿Qué fue lo que te movió a transformar, digamos, ese hobby en tu profesión? Sí, pues bueno, es a ver, en primer lugar, y tras analizarlo ahí, o sea, de vez en cuando ir pensando en por qué hago las cosas como las hago, he llegado a la conclusión de que, en primer lugar, fue pues, esa pasión, no sé, esa fuerza que me movía a crear mundos a partir, pues eso, o sea, yo cuando era pequeño, pues no había la información que hay ahora a través, por ejemplo, de Internet, y lo flipaba mucho pues con los videojuegos. Por ejemplo, ir a las recreativas o a una heladería, a un bar, a donde fuera, a un restaurante con mis padres, y ver una máquina de Street Fighter. Tú veías ahí, pues los personajes luchando, personajes que te flipaban, pero entre que estaba en inglés y los juegos tampoco explicaban mucho lo que era la historia, pues yo solo me quedaba con las sensaciones de lo que entendía por los gráficos, por el contexto del juego. Y luego, pues en casa, como tampoco tenía el videojuego para jugar, la única opción para seguir, bueno, con esos mundos, era hacer mis propios cómics. Así empecé, pues, a diseñar también mis propios personajes, y luego también, por suerte, también mi padre ha sido coleccionista de cómics desde joven, y a través de él, pues, siempre he tenido cómics en casa. Fue gracias a él que empecé, pues, a coleccionar mis propios cómics: Dragon Ball, Deadpool, cómics de Marvel en general. Y siempre ha sido como una relación entre los mundos de fantasía y, y poder llevarlos yo a cabo dibujando. Esos cómics que tú nos comentas que tenías cuando pequeño, has mencionado Sí. alguno como Dragon Ball, como Deadpool. Todos los que somos aficionados al cómic, siempre tenemos como algún cómic, un personaje, una cabecera, un autor, algo, digamos, como Sí. referencia. ¿Cuál sería? ¿Cuál dirías tú que es tu principal referencia, tu cómic favorito o tu autor favorito? Bueno, si me planteé en su momento ser dibujante de cómics, como futuro profesional, fue en el momento en el que con mi padre, pues tomamos la costumbre de los fines de semana ir a las tiendas especializadas de la ciudad, en este caso Murcia ciudad, bueno, a comprar cómics, ver las novedades, y ahí fue donde descubrí en Deadpool, en que justo eso, pilló en el 90 y poco. De hecho, este año ya se cumplen los 30 años, madre mía, de la creación de Deadpool. Sí, sí, y fue como eso, el primero. O sea, tuve la suerte de llegar justo en el momento, empezar a coleccionar justo en el momento en el que salió la primera miniserie con Deadpool como protagonista, y me flipó tanto que fue el personaje que me ha incitado siempre a coleccionar cómics. Entonces, Salva, si Deadpool era tu personaje favorito, estaba claro que bueno, que apuntabas ya a trabajar en la Marvel, ¿no? Y que entiendo que
que trabajar en Marvel haciendo el personaje de Deadpool, bueno, pues supongo que debe ser algo maravilloso, como un sueño cumplido. ¿Cómo llegaste a Ujú. contactar con Marvel? ¿Cómo fue que Salva Spin acabó siendo dibujante en Marvel? Bien, pues bueno, fue a través de los medios como profesionales, ¿no? O sea, quiero decir, la vía profesional para poder contactar con editoriales tan grandes como Marvel fue la que usé. Y esa vía, bueno, a nivel resumido, consiste bueno, en eventos grandes de cómics, en eventos físicos, quiero decir, los salones del cómic, Comic Cons, sobre todo en los más grandes o internacionales, suele haber un apartado en el que se hacen entrevistas, o sea, van los editores tanto, o sea, de todos los mercados, o sobre todo los mercados occidentales, a, a ver nuevos talentos, ver nuevos proyectos. Entonces, en mi caso concreto fue en el Salón del Cómic de Barcelona. Tuve la ocasión, pues por ciertas vicisitudes de la vida, de poder tener acceso a una entrevista con un editor de Marvel y allí pues le pude enseñar mi portafolio y por suerte también pues ya iba con el trabajo hecho, quiero decir, con el trabajo o sea, en mi portafolio yo, como siempre, he comentado eso, que he tenido la, o sea, la intención, no, o sea, he tenido, o sea, como esa pasión por contar historias, yo todo el trabajo más importante a nivel de dibujo que tenía hecho pues, de la etapa de estudiante eran ilustraciones, sí, pero también ejemplos de páginas de lo que es narración gráfica, incluso sin diálogo, pues, de páginas entintadas. Entonces, esa parte del portafolio fue la que le interesó al editor, pues para ver que, o sea, bueno, mi dibujo sí que estaba bien, pero sobre todo que yo sabía contar historias a través de las imágenes secuencializadas. Y bueno, y dentro de esa oportunidad que tuviste de trabajar para Marvel, y en concreto con Deadpool, hay un proyecto muy concreto que es Tú eres Masacre, que recupera un poco el espíritu de estos libros, cómics, que había en los años 80, ¿no? Que eran al estilo de Dibuja tu aventura. ¿Cómo surge ese proyecto y cómo se lleva a cabo? Bien, pues ese proyecto surge sobre todo, bueno, o principalmente en una primera instancia, bueno, por parte del guionista, que es Al Ewing, que ahora mismo, bueno, es un guionista que está con varias series, con varios personajes, pero en este caso, o sea, como se llevaba muy bien con el editor bueno, o se lleva muy bien con el editor de Deadpool, y los dos comparten ese gusto por los juegos de rol, ¿no? Y también por los cómics clásicos, pues le pasó ahí como, o sea, como esa idea, ¿no? Es como ese tipo de ideas que se escriben en una servilleta de, oye, ¿y por qué no hacemos con Deadpool una historia basada en estos libros que eran, bueno, que eran muy famosos por los 80 y principios de los 90 de Haz tu propia aventura? Entonces, el editor de Deadpool vio bueno, que tenía mucho sentido para con ese personaje. O sea, ese tipo de propuestas que al final están como desactualizadas, ¿no? Para lo que es el presente actual. Con otros personajes no encajarían, pero con Deadpool sí, pues porque en Deadpool es muchas cosas. Es humor, es acción, es drama también. Pues eso, es que es un contenedor, o puede ser un contenedor de un montón de cosas súper chulas para poder hacer. Y cuando ya tenían un poco esa premisa hecha, pues ya ahí buscaron el equipo creativo, que en este caso, pues como era también una cosa ahí como muy loca, la historia que estaba, o sea, el guión que se estaba escribiendo, pues pensaron en mí, pues porque yo puedo combinar la parte como dramática o como realista, entre comillas, también de acción realista, que supone el estilo Marvel, pero también con el estilo cartoon, o bueno, si había alguna cosa que se saliera como de la media en el sentido de las expresiones, sobre todo hacia la parte humorística,
pues yo, o sea, sí que por mi trabajo anterior, pues habían visto que yo era muy solvente en ese tipo de situaciones. Así que, pues nada, me escribieron, me contaron un poquito, me pasaron unas cuantas páginas del guión. El guión es impresionante, está súper bien estructurado para todos los caminos que puedes elegir a la hora de ir leyendo barra jugándolo. Y pues nada, pues unos cuantos meses después ya teníamos ahí toda la miniserie hecha, que la verdad es que es mi trabajo favorito de todos los años que he estado dibujando en Marvel Comics. ¿Y tú sabrías decirnos una cifra exacta? ¿Cuántos cómics de Deadpool crees que se pueden llegar a vender en el mundo al mes? Uf, no, no sabría cómo, o sea, no sabría cómo calcular, pero bastantes, porque por suerte eso yo personalmente pues sí que lo puedo saber porque de vez en cuando van llegando los típicos como cheques, ¿no? Estos de derechos de autor que, que sí que llegan a partir de las ventas, ¿no? Eso como que llegan después con el cálculo que se hace a partir de las ventas que se van haciendo. Así que si esos cheques llegan es porque se está vendiendo bastante. Luego también no es solo la venta de los propios cómics, ¿no? O sea, de lo que es el cómic, o sea, en cuanto a venta o difusión de lo que es mi estilo de dibujo o mi trabajo en los cómics, sino que muchas veces te encuentras esos dibujos en otro tipo de productos. Yo, por ejemplo, en la actualidad pues los puedo ver en muñecos, tanto en el uso de o sea, los diseños especiales que a lo mejor puedo hacer para un personaje o el propio dibujo del cómic que lo han puesto bueno, como en el blister, ¿no? En el cartoncito en el que está el muñeco, en camisetas también. De hecho, por ejemplo, hice una portada de Deadpool que está montado en un unicornio rosa con unas UCIs y tal, ahí disparando, como muy de acción. Y esa la he visto en pósters, en camisetas, bueno, en camisetas, pero también en diferentes tipos de camisetas, ¿no? O sea, en cereales, creo, en un blister también de un muñeco, o sea, como una parte. Y luego también en diferentes como portadas, pero como en recopilatorios Marvel o cosillas así que no son el propio cómic. O sea, o sea, es que es un montón de cosas en las cuales se va difundiendo lo que es el estilo del cómic, o sea, la ilustración. Claro, como comentas, al final el personaje traspasa lo que es únicamente el formato de cómic y acaba abarcando un montón de productos, como por Sí. ejemplo el cine. Mm. Hasta el momento llevamos 2 películas de Deadpool. Eh, ¿Tú crees, como dibujante de la serie, crees que las 2 películas que se han rodado hasta ahora mantienen el mismo tono, ese tono socarrón, un poco gamberro, muy gamberro, canalla del cómic? ¿Y crees que ahora que Marvel ha vuelto a recuperar los derechos, bueno, creo que de hecho ya han anunciado que su intención es que mantenga la misma calificación eh, Sí. para la próxima película? Cuéntanos primero cómo ves tú estas 2 adaptaciones al cine y dinos también, por favor, si tú crees que realmente van a mantener ese mismo tono que han tenido las 2 primeras películas, o tú crees que ahí se va a notar mucho más la mano de Disney y crees que lo van a edulcorar un poco. Ujú. Pues bueno, mi valoración de las dos películas o sea, bueno, que ya tenemos, ¿no? Que se han producido de Deadpool es bastante buena. Ahora mismo tenemos el hecho en esas películas de que se están usando historias que son bueno, de las primeras historias, ¿no? De las bases de Deadpool que se crearon en los 90. Lo que pasa es que en cuanto a lo que es el personaje, el cómo funciona y, o sea, tanto cómo habla, o sea, y cómo se relaciona con los demás personajes, sí que están usando el estilo más actual, ¿no? Más el estilo pues, de esta última década. O estos últimos 5, sí, estos últimos 10, 5 años o así, más o menos. Que es el que el que ha calado más profundamente dentro del público lector de cómics. Bueno, del público lector de cómics y no tanto, porque Deadpool, sí, de estos últimos 10 años era uno de los ha sido uno de los personajes
o sea, como personaje único, más ha vendido muñecos y todo tipo de merchandising en general. O sea, quizá el público no conocía tanto los cómics, pero sí al personaje. Y de hecho, yo, por ejemplo, bueno, las películas están muy bien, pero si tengo que quedarme con una obra fuera de los cómics que sea en la que sí que Deadpool, o sea, que sea como la mejor en la que se trata Deadpool, es el videojuego que se hizo en 2000, no sé, en 2012. Lo produjo, bueno, o no, lo distribuyó Activision y el guión era del guionista con el que yo estaba en ese momento trabajando, que ahora mismo, no sé, Daniel Way. Y, o sea, ese uso o sea, eso es puro Deadpool. O sea, eso sí que está íntimamente ligado al cómic, interactivo. O sea, si alguien quiere conocer a Deadpool y saber lo que es sentirse Deadpool, más allá del libro que hicimos de Tú eres Deadpool, el videojuego de 2012, impresionante. Y luego, volviendo a la parte de las películas. Sí, bueno, yo sigo, o sea, hace poco se ha anunciado que Disney tiene pensado continuar con esa calificación R y bueno, lo veo lo más lógico porque al final tener personajes que a la gente le caigan bien, bueno, o sea, que ya tengan como una base de éxito como bastante asegurada y que sean para público adulto, hay muy poquitos. O sea, digamos, Deadpool es de los pocos bueno, que puedes hacer cosas para el público adulto, pero sin centrarlas en la violencia, tal cual, ¿no? En violencia cruda, como si a lo mejor puede pasar con Blade, ¿no? Que es historia así de vampiros, tal, pero Blade no tiene humor. La única historia que vas a hacer con Blade va a ser eso, luchando contra vampiros. En cambio, con Deadpool tienes mucho más abanico. Y hace falta en el mundo de los superhéroes poder llegar también a ese público más adulto, porque no va a ser todo como hasta 16 años, o sea, menores acompañados o hacia abajo, como sí que puede ser con el personaje de Spider-Man. Entonces, yo creo que eso, la opción más lógica que Disney podía seguir teniendo. También creo que si Deadpool sigue teniendo el interés de la gente, ahí sí, o sea, como pasa con Spider-Man, lo irán también introduciendo en el universo cinematográfico Marvel como el normal, ¿no? O sea, los productos como Los Vengadores, que son, bueno, son para toda la familia, pero más como, o sea, menores, o sea, para toda la familia, pero con menores acompañados, ¿no? O sea, es como 14 años o así más o menos. Sí que creo que lo meterán ahí como secundario, pues para, bueno, para que también, o sea, porque la gente lo pide, ¿no? Y tener una película de los Vengadores con Deadpool por ahí, pues puede estar muy chulo. Ya estaba pasando con Deadpool en los cómics y también en animación, que de vez en cuando en las series de Spider-Man, que son más, bueno, adolescentes, no es que sean infantiles, son más adolescentes, estaban metiendo también de vez en cuando ahí a Deadpool, porque es un personaje que mola mucho. En el universo Marvel de los cómics se lleva muy bien con Spider-Man, porque también los fans lo piden y conjugan muy bien. Y por eso, pues en ese tipo de formatos que no son tan adultos como la serie regular de Deadpool, pues ha funcionado bien. Así que llevarlo hacia otros productos. Nos has comentado al empezar la entrevista que estás ahí en tu zona de trabajo, en casa, Sí. donde tienes todo dispuesto para trabajar. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día normal de trabajo para ti? Pues, a ver cómo es un día. Bueno, bueno, es básicamente estar dibujando. Lo bueno es que ahora mismo pues no tengo que ir a un estudio, sino que yo decido dónde viene bien tener ese espacio de trabajo. O sea, toda la comunicación que se hace con la editorial es a través de Internet, de mail en concreto. Lo bueno que tiene, por ejemplo, el trabajo con Marvel es que ellos están bueno, o un detalle bueno que tiene es que Marvel, o sea, la sede ahora mismo está en Nueva York y eso son pues como unas 5 o 6 horas de diferencia
desde aquí, desde España, ¿no? O sea, como hacia atrás. Entonces, viene muy bien porque así yo me puedo levantar a una hora, digamos que no de madrugón, y ponerme a trabajar y ser como el primero. O sea, pues, si les mando cosas, las previsuales de las páginas, por ejemplo, se las puedo mandar de tal manera que aquí, pues yo estoy ahí tranquilamente almorzando y con el sol ya bien en lo alto, y cuando se las mando es como la hora en la que ellos sí que madrugan por la mañana y llegan a su oficina, ¿no? Ahí con el frío ese típico de Nueva York. Bueno, sobre todo en los inviernos. Entonces, pues viene súper bien, pues porque soy el primero en llegar a la oficina en Marvel, pero desde la tranquilidad de estar con el solecito por aquí, por Murcia. Oye, otra cosa que me ha resultado muy interesante, tienes un proyecto personal en el que los colegios en la región de Murcia pueden solicitar que vayas a dar una charla, una clase a los niños, ¿no? Para explicarle un poquito cómo es el trabajo de dibujante, de desarrollador de videojuegos y tal. ¿De dónde surge este proyecto y por qué es para ti tan importante? Porque sé que es un proyecto que te apasiona, que te ilusiona muchísimo, el hacer llegar a los jóvenes el dibujo. ¿De dónde surgió esta iniciativa? Sí, pues bueno, yo como dibujante, una de las cosas que, o sea, por interés personal y porque también mis padres me lo han inculcado, siempre me ha gustado mucho el descubrir cómo son las técnicas de dibujo. O sea, otra de las partes, o sea, otra de las causas por las que soy dibujante, ¿no? Decidí en un momento querer ser dibujante profesional, fue porque pues, también eso, mi padre, también mi madre, pues siempre me han estado bueno, regalando o comprando libros de cómo dibujar, o pues cuando en algún periódico o en algún programa de la tele o alguna cosa así, pues no sé, había algún tipo de información sobre cómo se hacen las ilustraciones, cómo se hacen los cómics o cómo se hacen los personajes de las películas o ese tipo de cosas, pues siempre me recortaban esa parte del periódico, por ejemplo, o de la revista, y pues yo me las he ido ahí guardando en mis carpetitas, ¿no? Entonces, toda esa parte de divulgación siempre la he tenido muy presente en mi vida. Y con ello, pues, no sé, de manera orgánica, pues cuando yo ya empiezo a dibujar cómics en Marvel Comics, pues otra de las cosas que veo, o sea, que eso se centra básicamente en estar sentado ahí en tu mesa de dibujo, produciendo las páginas que tienes que entregar. Y, o sea, que eso súper bien, ¿no? Yo un orgullo inmenso y bueno, es también un trabajo divertido. Pero noto que también tengo la necesidad de eso, de poder explicar pues, cómo hago las cosas, también por el hecho de que hubiera sido algo que me hubiera gustado que me pasara de pequeño, o sea, en el colegio y sobre todo en secundaria, cuando uno ya tiene un interés por algo o sabe que algo se le da bien en concreto y puede ser como su futuro. Eh, pero en el caso de los cómics o la ilustración, tal y como está la educación ahora, o sea, los contenidos de la educación reglada, pues no hay casi información. O sea, te puedo enseñar cómo a dibujar, sí, o qué es un cómic, pero si quieres ser, o sea, un cómic como lector, quiero decir, pero si quieres ser dibujante de cómics, es que no sabes por dónde empezar. Entonces, es algo que a mí me hubiera gustado que me pasara, y por eso, pues, llegado a un punto, pues dije, mira, voy a ir proponiéndolo por colegios, institutos. Lo que hago es un formato masterclass, ¿no? De ir un día y en una clase como más puntual, pues doy como nociones generales de cómo se hacen los cómics, cuáles son los pasos que hay que seguir pues, para poder ser un dibujante de cómics, o, bueno, o este tipo de industrias que son como muy creativas y que no hay información. Eso, pero los cómics, en diseño de preproducción para cine o storyboard, diseño también de personajes para videojuegos. Pues eso, todo ese tipo de industrias culturales que suponen muchos puestos de trabajo, necesitan de saber qué pasos tienes que dar para poder afrontar, o sea, bueno, sí, para poder afrontar tu formación, para poder afrontar, pues, cómo te distribuyes la vida a futuro. Y pues con esas estoy. O sea, lo centro en Murcia porque es lo que físicamente me da
tiempo a poder ir, ¿no? Pero, bueno, también por suerte he podido dar este tipo de contenido, son masterclass o Comic Book Day, o sea, el día del cómic o así más o menos, por muchos sitios diferentes de España. Tanto en los centros, o sea, auditorios, centros culturales, como en también muchos eventos que, pues eso, me han ido invitando y ahí he dado la charla. Ahora también, a partir de, bueno, la situación actual con el coronavirus, pues me estoy adaptando a las nuevas tecnologías y pues también hemos tenido, bueno, o sea, con lo cual, o sea, incluso está valiendo para hacer las cosas como mucho más grandes, incluso, o sea, para llegar a mucho más gente, mucha más gente. Por ejemplo, hace unos meses di una charla o sea, para como fueron 40 centros al mismo tiempo. Pues ahí te veías a los niños tanto en clase como en casa, o sea, todos preguntando, yo también aquí desde casa, ahí súper bien, así que pues lo importante, o sea, es eso, divulgar, o sea, para mí es una meta, enseñar es algo que también me encanta y con lo que casi que acabo disfrutando más que dibujando en la mesa de dibujo. Oye, Salva, y ahora que comentabas este proyecto, ¿eso se ha unido de alguna manera un poco con otro proyecto que has hecho hace poco en colaboración con la Resistencia, ¿no? Que habéis hecho un libro infantil. Oh, sí, sí, sí. Sí, mira, ese tipo bueno, de contenidos, ¿no? De contenido, en este caso del mundo de la divulgación, de aprender. Pues sí, o sea, a partir de que, o sea, porque el libro de actividades y cosas chulas de la Resistencia, pues ha sido una propuesta que en un primer lugar vino de programa, ¿no? Pues de reunirse Ricardo Castella, Broncano, bueno, Jorge Ponce, que son un poco así a nivel de lo que es producción del programa, de los contenidos, son los que hablan primero y luego lo trasladan al resto del equipo y pues ver o sea, que quieren hacer algo más, o sea, más allá de lo que ya se había hecho hacia el público, pues como sacar la portada pero no sé si la tengo por aquí, a ver, mira, así. Está por aquí, la portada que sacamos especial del programa, ¿no? O sea, con Deadpool, o sea, para Madrid, sí, pero sobre todo para la gente de la Resistencia, ¿no? Y eso, pues crean algo también en formato físico, que no fuera, pues yo qué sé, simplemente ir al programa y hacer un dibujo o alguna cosa así en plan sketch, sino algo que luego la gente pueda tener en sus casas y que, claro, a futuro pudiera ser algo pues que recordaran con cariño y sobre todo algo muy loco que la gente no se esperara. Entonces, pues bueno, o sea, ahí sí que ya en reuniones fuimos lanzando varias ideas y en un momento dado pues dijeron, ¿y si hacemos un libro, o sea, una cosa en plan libro infantil, ¿no? Con actividades, con cosas así como muy, muy variadas. Y dije, pues sí, o sea, yo soy muy fan de ese tipo de formatos. Dan también para poder hacer muchos contenidos. No sé si, mira, aquí lo tengo también. Este de aquí, bueno, está ahí la portada. Dan para hacer muchísimos contenidos diferentes que, o sea, por un lado, pueden tener una estética como muy atractiva, pero luego también o sea, te dan para ejercitar las matemáticas, la lengua, la habilidad visual, muchos tipos de materias diferentes, eso sin que fuera algo en plan pedagógico, así de esto de, oye, de estudio, ¿no? Sino de una forma divertida de aprender sin darte cuenta. Y también algo que es como para toda la familia, o sea, el hacer que o sea, realizar un producto a partir de un programa que es como, o sea, un late night, ¿no? O sea, el tema o sea, es para adultos. Dar como un contenido que sea como para niños, ¿no? Fue una cosa ahí como loca y que estamos viendo que, bueno, que está resultando ahí súper bien porque estas navidades me han llegado muchísimas fotos de padres con sus hijos, de tíos con sus sobrinos, incluso con los abuelos y tal, o sea, toda la familia jugando o sea, con este libro, con los juegos que propone este libro.
y por eso también la edición la hemos hecho en consecuencia. Esto, o sea, está ahí editado para que dure tiempo. Esto es una roca, esto es tapa dura de la buena. Ahí, mira, ahí. Esto vale, o sea, esto dura, ¿sabes? y con lo cual, pues bien, porque, o sea, pues, lógicamente está adaptado para los niños, pero también para que los coleccionistas pues digan, mira, aquí lo guardo, ahí tal, y luego con los años, pues esa lagrimilla de la nostalgia, cuando, bueno, si el programa sigue pues como el Cuéntame, ¿no? Ahí tal, que dura un montón, pues bien, pero si llega un punto en el que se acaba de cerrar, pues luego con los años la gente va a poder volver aquí a ver el librito este, que contiene también, todos los juegos están basados, o la mayoría están basados también en cosas que tienen que ver con el programa. Entonces, pues va a ser también un muy buen ejemplo ahí de nostalgia, ¿no? Ahí que va a venir ahí súper bien. Y pues nada, pues hay que lo llevamos para adelante. Para mí ha sido todo un orgullo poder llevar esto adelante. En esta situación también, porque esto se planteó antes del coronavirus, pero se ha producido, o sea, lo que es la producción del libro ha sido ya cuando estaba la pandemia, y ha venido muy bien también pues para que pequeños empresarios, o sea, la encuadernación, por ejemplo, o sea, todo lo que es la impresión y la encuadernación está hecha por pequeñas empresas porque o sea, han podido llegar a, a fin de mes o están pudiendo llegar porque poquito a poco se van haciendo reimpresiones de los ejemplares. Y pues estamos ahí también ayudando a estas empresas a poder mantenerse. Hablando del programa de la Resistencia, Salva, yo soy seguidor y creo que no me equivoco si digo que quitando los colaboradores del programa, creo que eres Sí. el invitado que más ocasiones has ido al programa, ¿no? Has ido como en 4 ocasiones. Sí, sí, a ver, cuatro, pues a ver, vamos a contar. Sí, creo que han sido cuatro. A ver, ha sido la primera entrevista, luego la segunda en la que presentamos la portada. Sí, y luego este año pasado fueron dos más, porque una fue en la que o sea, ya en la pandemia estaban todavía casi sin público, solo había una persona de público, sí. Ahí fue como esa reedición de la portada con cosillas nuevas, o sea, del cómic, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la edición Pinacho, ¿no? O sea, Pinacho es el que lleva las redes sociales, el zorro, pues nada, a la hora de sacar más ejemplares dijimos, vamos a hacer algo un poquito diferente, o sea, algo así más, y lo sacamos a él también ahí. Y luego esta última, en la que ya fue para presentar el libro, que fue también bastante loca, ahí con un prototipo que estamos de desinfectante en plan Spider-Man y, bueno, los limones típicos o limoneros. Sí, sí, a ver, me comentó Broncano, sí, que tenía como ese récord. Sí, bueno, tú eras ya muy conocido en el mundo del cómic, pero yo creo que después de tus asistencias al programa, evidentemente, creo que te has dado a conocer a un público mucho más amplio. ¿Tú has notado un antes y un después de aparecer en la Resistencia? Eh, sí, claro. Bueno, antes de aparecer, bueno, sobre todo por Murcia o por los eventos, o sea, que tienen que ver con el circuito de la cultura del cómic, sí que me conocían. Más el estilo que lo que es mi imagen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con los cómics, ¿no? O sea, tú, como el producto que ves, o sea, el autor lo ves a partir de los dibujos, lo ves a partir del arte, pues claro, la cara, bueno, ahora con internet es más fácil, pero tampoco tanto, quiero decir, o sea, si en la Marvel Database, por ejemplo, o en todo lo que es el producto, o sea, lo que hay de mí, de Marvel oficial, ¿no? Es 95% lo que son los dibujos. O sea, a lo mejor en la página web o en algún producto hay alguna foto por ahí perdida, pero no suelen publicar ni siquiera fotos o alguna entrevista en alguna Comic Con. Pero no, son cosas muy puntuales. Entonces, la Resistencia, o sea, el aparecer en programas como la Resistencia, y en concreto en el de la Resistencia, las entrevistas, pues han valido para que la gente pueda ponerme cara. Y también, porque eso también me lo comentan compañeros de profesión,
cuando los he podido ver en eventos para poder, o sea, ponerle cara, digamos, de forma general a cómo es un autor de cómics, ¿no? O sea, al final es una persona pues, que tiene sus pasiones, ¿no? O sea, y suelen tener que ver con los cómics y que, pues eso, pues está ahí dibujando, o sea, y con alegría. Salva, ya para terminar te vamos a hacer una ronda bueno, como de, digamos así, de preguntas rápidas, ¿no? Siempre a todos los entrevistados de Publisher Weekly nos gusta preguntarles cuáles son, vamos a empezar por tus 3 libros favoritos. Mis 3 libros favoritos. Vamos a ver, porque esto ahí tengo que, madre mía, o sea, no es que sea un mega gran lector, ¿no? En cuanto a que no tengo tiempo para poder ahí avanzar en la colección de libros completados, pero sí que me molan las historias. Entonces, a ver, vamos a ver. A ver, tendría por ahí. A ver, el Lazarillo de Tormes, ese, por ejemplo, de la literatura clásica española, ese siempre me ha molado un montonazo y lo he leído ahí. Algo de Stephen King tendría que haber seguro, porque fue con el autor con el que empecé a leer. Y, o sea, a leer en plan más ahí insistentemente o pasionalmente cuando iba al instituto. Y creo que ahí me quedaré con Carrie, que también fue un libro que me leí también de una sentada. Y el tercer libro, madre mía, es que estaría entre, ahora tengo el corazón dividido, entre algo de Jack London o algo de Elvira Lindos, pero sobre todo Manolito Gafotres, ¿vale? Porque tampoco me voy a quedar con ninguno concreto de Manolito, sino con la serie entera. Entonces, como creo que a lo mejor puede ser menos usual que un adulto te diga lo de Manolito Gafotas, pues yo te digo Manolito Gafotas. Perfecto. Dinos también cuáles serían tus 3 películas favoritas. 3 películas. Bueno, ahí tenemos también la misma. Es muy complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a ir como. Mira, en esta va a ser el orden también de favoritas, pero porque también son las que más me suelo ver, ¿no? O sea, mi favorita no la puedo decir, porque solo la sabe mi novia mujer y no lo puedo contar a nadie más, o al menos hasta en plan la biografía esa que uno escribe cuando ya está súper viejo ahí en los últimos extractores, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esa no, las siguientes serían, a ver, estaría, por ejemplo, Karate Kid, ¿sí? Robocop, la primera, Paul Verhoeven, y luego que hay varias porque tengo que si Porco Rosso de animación, tal, pero voy a decir una que voy a ir hasta el cine español y tampoco va a ser Torrente también, porque me encanta, o sea, Torrente o El Día de la Bestia, esas también impresionantes, pero si hay una que en su momento me hizo plantearme también por ver si mi futuro estaría a lo mejor en la fotografía, y sobre todo la fotografía documental, fue la de En Construcción, que es un documental que se hizo en 2000, estaba yo estudiando la carrera, sería 2000, 2001, 2002, que ganó ese año en el que salió el premio Goya al mejor documental. Y pues ese documental, o sea, me parece impresionante, muy humano, o sea, es que y también con esas penurias, o sea, me gusta, por ejemplo, Manolito Gafotas. Uy, espérate, la peli de Manolito Gafotas también, impresionante. Es que hay muchas cosas. Pero no, me quedo con En Construcción por eso. Es que cuenta de una manera muy humana las virtudes y las penurias de la vida y me la he visto muchísimas veces. Muy bien. Y ya para terminar lo último, 3 discos favoritos. 3 discos favoritos. ¡Bum! A ver. Vamos a ver. 3 discos favoritos. Te voy a comentar canciones, ¿vale? Porque discos, a mí me pasa que no tengo un grupo favorito y por ello tampoco discos tal cual. Y de hecho, mis discos favoritos, o sea, los discos que me suelo pillar son los de lo mejor de, ¿no? O sea, lo mejor de Lindrid Skinny, lo mejor de Juanito Valderrama, ¿no? O sea, así, ¿sabes? Entonces, eso no es muy melómano por mi parte. Entonces, vamos a ver. Mis 3 canciones favoritas. Tendría Sweet Home Alabama de Lindrid Skinner. Mira, de Serrat estoy entre Caminante no hay camino y la de Si la muerte pisa mi huerto. Pero vamos a ir hacia como la más alegre, Caminante no hay camino, ¿no? Ahí, ¿vale?
A ver, viene tal. Y luego, mira, voy a poner una que me recuerda a mi infancia, que es la de Llorando por Granada, de Fórmula Quinta, ¿vale? Que es una canción que a mí o sea, que me sorprendió en su momento porque la ponía, o sea, era la que más me gustaba de la cinta que ponía mi padre en el Renault 18, en los cassettes, ¿no? Cuando íbamos de viaje por ahí en los veranos y ese tipo de cosas, ¿no? Pues esas. Pues esas serían. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Salva. Ha sido un placer charlar este ratito contigo. Mira, Y nada, esperamos que sigas teniendo el mismo éxito y la misma suerte con todos tus proyectos y estaremos muy, muy pendientes de todo lo que vayas haciendo. mira, bueno, pues para mí es un placer, un placer hablar, o sea, con preguntas ahí tan bien estructuradas, o sea, ahí que tocan tantos palos. Porque creo que esto puede ser muy didáctico, o sea, tienes un momento didáctico, su momento de descubrimiento de obras. Bueno, esta última, así como más de gustos personales, también me encantan. Así que para mí un placer. Y pues nada, os mantendré informados de las nuevas aventuras con las que estamos. Pues muchísimas gracias, Salva. Un saludo. Fue un placer.